Existe un camino rápido y directo desde su casa hasta una mesa de cirugía de emergencia intestinal. Y que ese camino está pavimentado por errores que la mayoría de las personas con diverticulitis comete sin saberlo. La mitad de las personas con más de 60 años tiene la condición base. Pero lo que usted hace después del diagnóstico es lo que importa. Tomar el analgésico equivocado, por ejemplo, no es un error pequeño. Es un error que puede aumentar en 3 veces el riesgo de perforación intestinal. Es un error que lo puede poner en ese camino hacia la cirugía. Hoy, vamos a bloquear ese camino. Voy a exponer los 5 desvíos peligrosos que usted necesita evitar a toda costa. Esta no es una información genérica, es un mapa para mantenerse lejos del hospital. Quédese conmigo, porque el protocolo que voy a enseñar al final es su ruta segura para una recuperación en casa. Así que vamos directo al grano. Vamos a comenzar hablando sobre el primer error, que es también el más peligroso y el que más lleva a las personas a la mesa de cirugía. Estoy hablando de tomar el medicamento equivocado para el dolor, específicamente los antiinflamatorios. Cuando usted siente aquel dolor abdominal fuerte, el instinto natural es abrir el botiquín de medicinas y tomar un antiinflamatorio como ibuprofeno o diclofenaco. Al fin y al cabo, estos medicamentos se venden sin receta, todo el mundo los tiene en casa, y siempre funcionaron para otros dolores. No es verdad. Pero aquí está el gran problema. Los antiinflamatorios no esteroideos, aquellos conocidos por la sigla en inglés, son extremadamente peligrosos cuando usted tiene diverticulitis. Déjeme explicarle exactamente lo que sucede dentro de su intestino. Estos medicamentos funcionan bloqueando unas sustancias llamadas prostaglandinas, que causan dolor e inflamación. Hasta aquí parece bueno, ¿cierto? Pero esas mismas prostaglandinas tienen otra función vital. Producen la capa de moco que protege la pared interna de su intestino. Cuando usted toma un antiinflamatorio, esa capa protectora es eliminada. Imagine que la pared de su intestino es como una herida abierta y esa capa de moco es el vendaje que la protege. El antiinflamatorio arranca ese vendaje. Ahora viene la parte más peligrosa. Si usted tiene un divertículo inflamado, aquella pequeña bolsa que se formó en la pared del intestino y que ya está debilitada por la inflamación, la eliminación de esa protección aumenta drásticamente el riesgo de perforación. Sin la capa protectora, el ácido del intestino, las bacterias y las enzimas digestivas atacan directamente aquella pared ya fragilizada. El resultado puede ser una perforación, que es cuando el divertículo literalmente se rompe y todo el contenido intestinal, lleno de bacterias, se filtra hacia dentro de su cavidad abdominal. Esto causa una peritonitis, que es una infección generalizada en el abdomen, una de las emergencias médicas más graves que existen. Estudios muestran que las personas que toman antiinflamatorios durante una crisis de diverticulitis tienen hasta 4 veces más probabilidades de necesitar una cirugía de emergencia. Entonces, ¿cuál es la alternativa correcta? Si usted necesita algo para el dolor, hable con su médico sobre el paracetamol, que alivia la molestia sin comprometer la protección del intestino. Pero recuerde, cualquier dolor abdominal persistente necesita una evaluación médica urgente, no automedicación. Ahora vamos al segundo error, que es tan contraintuitivo que sorprende incluso a personas bien informadas. Estoy hablando de insistir en la dieta rica en fibra durante la crisis de dolor. Usted probablemente ya ha oído decir que la fibra es óptima para el intestino y fundamental para prevenir problemas de diverticulitis. Y eso es verdad. Pero existe un momento en que la fibra se convierte en su enemiga. Durante una crisis aguda de diverticulitis, cuando el intestino está inflamado y adolorido, la fibra actúa como una lija pasando sobre una herida abierta. Déjeme explicarle lo que sucede. La fibra aumenta el volumen del bolo fecal y estimula las contracciones del intestino para empujar ese contenido hacia adelante. En un intestino sano, esto es maravilloso. Pero en un intestino inflamado, con divertículos irritados, ese volumen extra y esas contracciones forzadas causan más irritación y presión exactamente en el lugar que necesita descanso. Es como si usted se hubiera torcido el tobillo y alguien le pidiera que corriera una maratón. El movimiento constante y la fricción causada por la fibra impiden que el tejido inflamado descanse y se recupere. Peor aún, el aumento de la presión dentro del intestino puede forzar aún más aquel divertículo ya inflamado, aumentando el riesgo de formación de un absceso, que es una bolsa de pus, o incluso de perforación. Por eso, durante una crisis aguda, la orientación médica es exactamente la opuesta. Usted necesita una dieta de bajo residuo o incluso líquida.
Esto significa evitar temporalmente alimentos integrales, vegetales crudos, cáscaras de frutas, semillas y granos. El objetivo es darle al intestino el descanso que necesita para sanar. Después de que la crisis pase y usted se haya recuperado, entonces si la fibra vuelve a ser su aliada para prevenir nuevos episodios. Pero durante la inflamación aguda, menos es definitivamente más. Deje en los comentarios. ¿Usted ya sabía que los antiinflamatorios pueden perforar el intestino durante una crisis de diverticulitis? Pasando ahora al tercer error, que es ignorar el dolor o confundirlo con gases y estreñimiento. Este es el error de la procrastinación fatal, y ocurre con frecuencia porque muchos de los síntomas iniciales de la diverticulitis pueden confundirse con problemas digestivos comunes. Usted siente un dolor abdominal, una molestia, quizás una hinchazón, y piensa que comió algo que no le sentó bien o que simplemente tiene el intestino perezoso. Pasa un día, 2 días, usted toma un té, prueba algunos remedios caseros, y continúa esperando mejorar. Pero existe una diferencia crucial que usted necesita conocer. El dolor causado por gases suele ser pasajero, cambia de lugar, va y viene, y generalmente mejora cuando usted elimina los gases o evacúa. En cambio, el dolor de la diverticulitis es persistente, no pasa, y tiene una localización muy característica. Generalmente se queda en el lado izquierdo inferior del abdomen, aunque puede aparecer en el lado derecho en algunas personas. Este dolor no alivia con facilidad y frecuentemente viene acompañado de otras señales como fiebre baja, sensación de malestar, náuseas o un cambio en el hábito intestinal. Aquí está el gran peligro de la procrastinación. La diverticulitis comienza como una inflamación local, algo que podría ser tratado con reposo intestinal y antibióticos en casa o con un seguimiento ambulatorio simple. Pero cuando usted ignora estas señales y deja pasar el tiempo, esa inflamación no se queda quieta. Progresa. Primero, puede formar un absceso, que es una colección de pus dentro o alrededor del divertículo inflamado. En esta etapa, el tratamiento ya se vuelve más complejo, pudiendo necesitar hospitalización e incluso el drenaje del absceso con procedimientos invasivos. Si usted continúa ignorándolo, el siguiente paso puede ser la perforación, cuando la pared del intestino se rompe por completo. Cuando esto ocurre, bacterias y heces se filtran a la cavidad abdominal, causando peritonitis. En ese punto, ya no existe un tratamiento clínico que lo resuelva. Usted necesita una cirugía de emergencia, muchas veces necesitando remover parte del intestino y, en casos graves, hacer una colostomía temporal o permanente. Todo esto podría haberse evitado si usted hubiera buscado ayuda ante las primeras señales. Entonces, preste atención. Si usted tiene un historial de diverticulosis y siente un dolor abdominal que no pasa en pocas horas, especialmente si viene con fiebre, escalofríos o un cambio en el funcionamiento del intestino, no espere. No intente resolverlo solo. Busque atención médica inmediatamente. El tiempo es su mayor enemigo cuando se trata de diverticulitis. El cuarto error es uno que sorprende por la lógica equivocada que hay detrás de él: usar laxantes fuertes o hacer lavados intestinales. Muchas personas, cuando sienten molestia abdominal y se dan cuenta de que están estreñidas, creen que forzar una evacuación resolverá el problema. Entonces recurren a laxantes estimulantes poderosos o incluso a enemas, aquellos lavados intestinales. La intención parece tener sentido: limpiar el intestino, eliminar lo que está atascado, aliviar la presión. Pero cuando usted tiene diverticulitis, este intento de solución se transforma en un peligro mecánico real. Déjeme explicarle lo que sucede dentro de su cuerpo. Los laxantes estimulantes funcionan irritando la pared del intestino para provocar contracciones fuertes y rápidas. Por su parte, los enemas introducen líquido bajo presión en el intestino para forzar la salida del contenido fecal. En ambos casos, usted está aumentando drásticamente la presión dentro del colon. Ahora imagine un divertículo inflamado. Es una pequeña bolsa que se ha proyectado hacia afuera de la pared intestinal, y esa pared ya está debilitada y fragilizada por la inflamación. Cuando usted aumenta súbitamente la presión interna del intestino con un laxante fuerte o un enema, es como inflar demasiado un globo que ya tiene un punto débil. El resultado puede ser catastrófico. El divertículo puede literalmente reventar. Cuando eso sucede, todo el contenido intestinal, repleto de bacterias, heces y material infectado, contamina la cavidad abdominal. Usted pasa instantáneamente de una inflamación localizada a una emergencia quirúrgica con riesgo de vida. La cirugía será necesaria para limpiar toda esa contaminación,
remover la parte del intestino perforada y, muchas veces, hacer una colostomía. Entonces, si usted tiene dolor abdominal y estreñimiento, especialmente si tiene diagnóstico de diverticulosis, nunca, bajo ninguna circunstancia, use laxantes estimulantes o se haga un lavado intestinal por su cuenta. Lo correcto es buscar orientación médica para entender la causa del estreñimiento y tratarla de forma segura. Si esta información le está siendo útil, suscríbase al canal para recibir más contenido sobre salud digestiva. Llegamos al quinto y último error: creer que el antibiótico solo hace milagros, sin el reposo intestinal. Este es un error de concepto muy común y que compromete seriamente la recuperación. Cuando el médico prescribe un antibiótico para la diverticulitis, muchas personas piensan que pueden seguir comiendo normalmente. Al fin y al cabo, el medicamento va a matar las bacterias y resolverlo todo, ¿cierto? Incorrecto. Déjeme explicarle por qué esta idea es peligrosa. El antibiótico realmente combate la infección bacteriana que está ocurriendo en el divertículo inflamado, y eso es fundamental. Pero el antibiótico no cura la inflamación del tejido, no cicatriza la pared intestinal lastimada, no reduce la hinchazón, no le da al intestino el descanso que necesita para regenerarse. Piense en una herida en la piel. Usted puede ponerle una pomada antibiótica para evitar una infección, pero si usted sigue tocando e irritando esa herida todo el tiempo, no va a cicatrizar, no importa cuánta pomada use. Lo mismo sucede con el intestino. Cuando usted continúa comiendo normalmente durante una crisis de diverticulitis, su sistema digestivo necesita trabajar para procesar esa comida. El intestino necesita contraerse, producir enzimas, mover el bolo alimenticio. Todo esto causa fricción, presión e irritación exactamente en el lugar que está inflamado. El tejido nunca tiene la oportunidad de descansar y sanar adecuadamente. El resultado: la infección puede no responder bien al antibiótico, la inflamación persiste, y en poco tiempo usted tiene una recaída, muchas veces más grave que la crisis anterior. En casos más serios, esta falta de reposo permite que la infección evolucione a un absceso o una perforación, incluso tomando el antibiótico correctamente. Es por eso que el tratamiento adecuado de la diverticulitis no es solo tomar el antibiótico, sino combinar el medicamento con un reposo intestinal riguroso. Esto significa, dependiendo de la gravedad, hacer una dieta líquida o de bajo residuo por algunos días, dándole al intestino la oportunidad de descansar, desinflamarse y cicatrizar mientras el antibiótico trabaja en el control de la infección. Solamente cuando usted combina estos dos enfoques es que el tratamiento realmente funciona y usted evita complicaciones graves. Ahora que ya conoce los 5 errores fatales, voy a enseñarle el protocolo de emergencia que debe seguir en casa ante la primera señal de crisis. Preste mucha atención porque esta información puede salvarlo de una cirugía. El primer y más importante paso es reconocer las señales iniciales. Dolor abdominal persistente, generalmente del lado izquierdo, que no pasa con facilidad, acompañado o no de fiebre baja, náuseas o alteración en el funcionamiento del intestino. En el momento en que usted identifique estos síntomas, especialmente si ya tiene diagnóstico de diverticulosis, debe actuar inmediatamente. La acción correcta es dejar de comer alimentos sólidos al instante. Así es, usted necesita apagar el trabajo de su intestino inmediatamente para darle la oportunidad de descansar y comenzar a recuperarse. Aquí entra la dieta líquida restringida, que es su protocolo de emergencia. Esta dieta consiste solo en líquidos claros, agua, té sin azúcar o con miel, caldo colado de verduras o de pollo, gelatina sin trozos. Nada de jugos con pulpa, leche, yogur o cualquier alimento sólido. El objetivo es proporcionar hidratación y algo de energía mínima, pero sin exigir que el intestino haga el trabajo pesado de la digestión. Cuando usted sigue esta dieta, el intestino prácticamente se apaga, las contracciones disminuyen, la producción de heces cae drásticamente, y el tejido inflamado finalmente consigue descansar. Esta medida simple, tomada en las primeras horas de los síntomas, puede marcar la diferencia entre una crisis que se resuelve en casa con seguimiento médico y una que evoluciona a complicaciones graves. Pero atención, la dieta líquida no reemplaza la evaluación médica. Usted debe iniciar esta dieta y buscar a su médico el mismo día o como máximo al día siguiente para una evaluación, exámenes y la prescripción de un antibiótico si es necesario. La dieta líquida es la medida de primeros auxilios, no el tratamiento completo. Existe además una estrategia poderosa y poco conocida para evitar que las crisis de diverticulitis vuelvan a ocurrir, y quiero compartirla con usted ahora.
Estoy hablando sobre el papel sorprendente de la vitamina D en la prevención de la diverticulitis. Investigaciones científicas recientes han mostrado una conexión muy fuerte entre niveles bajos de vitamina D en la sangre y un riesgo aumentado de desarrollar crisis de diverticulitis. Algunos estudios indican que las personas con niveles adecuados de vitamina D tienen hasta la mitad del riesgo de tener complicaciones de la enfermedad en comparación con aquellas con deficiencia. Pero, ¿por qué sucede esto? La vitamina D no es solo aquella vitamina importante para los huesos que todo el mundo conoce. También es un potente modulador del sistema inmunológico, especialmente en el intestino. Su intestino posee células inmunológicas especializadas que necesitan de la vitamina D para funcionar correctamente. Cuando usted tiene niveles adecuados de vitamina D, estas células consiguen controlar mejor los procesos inflamatorios, impidiendo que una pequeña irritación en un divertículo se transforme en una inflamación descontrolada. Además, la vitamina D ayuda a mantener la integridad de la barrera intestinal, aquella capa que separa el contenido del intestino del resto del cuerpo. Una barrera intestinal saludable impide que las bacterias atraviesen la pared y causen una infección. Estudios muestran que la deficiencia de vitamina D debilita esta barrera, facilitando infecciones e inflamaciones. Otro mecanismo importante es que la vitamina D regula la producción de sustancias antimicrobianas naturales en el intestino, que ayudan a controlar el crecimiento excesivo de bacterias malas. Entonces, ¿cómo puede usted usar esta información a su favor? Primero, hable con su médico sobre medir sus niveles de vitamina D a través de un simple análisis de sangre. Si están bajos, lo cual es muy común especialmente en personas mayores y en aquellas que no se exponen al sol regularmente, la suplementación puede ser necesaria. La dosis adecuada varía de persona a persona, pero típicamente se encuentra entre 1000 y 2000 unidades internacionales por día para mantenimiento, pudiendo ser mayor en casos de deficiencia grave. Además de la suplementación, usted puede aumentar sus niveles de vitamina D naturalmente con exposición solar moderada, cerca de 15 a 20 minutos por día en los brazos y las piernas, preferiblemente al inicio de la mañana o al final de la tarde. Algunos alimentos también contienen vitamina D, como los pescados grasos como el salmón y la sardina, la yema de huevo y los alimentos fortificados. Pero frecuentemente la alimentación por sí sola no es suficiente para alcanzar niveles óptimos, especialmente si usted ya tiene deficiencia. Lo importante es entender que mantener sus niveles de vitamina D adecuados no solo es bueno para sus huesos, sino que puede ser una estrategia poderosa para reducir el riesgo de nuevas crisis de diverticulitis y evitar que necesite cirugías en el futuro. Es una medida preventiva simple, segura y con beneficios que van mucho más allá del intestino. Ahora usted conoce los 5 errores fatales que pueden transformar una crisis de diverticulitis en una emergencia quirúrgica: tomar antiinflamatorios, insistir en la fibra durante la crisis, ignorar las señales de alerta, usar laxantes fuertes y confiar solo en el antibiótico sin el reposo intestinal. Usted también aprendió el protocolo de emergencia de la dieta líquida y descubrió el poder de la vitamina D en la prevención. Esta información puede literalmente salvar su vida o la vida de alguien que usted ama. Ahora quiero saber de usted, ¿cuál de estos errores ha cometido usted o ha visto cometer a alguien? Comparta su experiencia en los comentarios porque su relato puede ayudar a otras personas. Y si encontró valioso este contenido, comparta este vídeo con sus amigos y familiares que tienen diverticulitis. El conocimiento salva vidas, y cuantas más personas sepan esto, menos cirugías de emergencia ocurrirán. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo vídeo.